Bienvenidos una vez más a Ecopolítica Podcast. En el día de hoy tenemos un programa sumamente especial porque vamos a hablar de la iglesia en tiempos modernos. Y para poder hablar de este tema, tenemos en la mesa un grupo de líderes cristianos para poder abordar estos temas que son tan importantes en nuestra sociedad en el día de hoy. Y para empezar, vamos a ver cómo ha evolucionado la iglesia desde el siglo XX hasta la actualidad. ¿Qué me puede decir usted, pastor? Le vamos a ver empezar con la dama. Ah, pero muy bien, será mala mía. Pastora Francia, háblenos de esto, cómo ha evolucionado la iglesia desde el siglo XX hasta el día de hoy. Bueno, mira, la iglesia ha evolucionado de manera significativa realmente a lo largo de la historia y adaptándose a las diferentes épocas y contextos, sobre todo religiosos, desde el nacimiento de la iglesia como tal y tomando como punto de partida la persecución del imperio romano en aquellos tiempos. La iglesia se expande por Europa, tenemos lo que son las cruzadas, las reformas, entre otras cosas que podríamos señalar, pero ha tenido que ir sufriendo cambios en los cuales hemos visto que han influido tanto la parte política como la parte económica, la parte ideológica, incluso con el auge de cómo ha venido creciendo la sociedad en los últimos tiempos. Así es. Hemos visto que ha impactado bastante. En poco tiempo la iglesia ha tenido que irse adaptando a lo que estamos viviendo en la actualidad. Eso yo lo he sentido, pero creo que aún tiene que adaptarse más para que podamos volver a captar el grupo de jóvenes, porque tenemos muchos miembros jóvenes en la iglesia, pero necesitamos captar aún más. Y esto lo entiendo que está pasando por ese mismo tema de que no nos estamos adaptando al mismo ritmo desde la iglesia en la sociedad que vivimos. Pero no obstante a eso, para hablar de su evolución, principalmente en lo que es la iglesia protestante, uno de los pilares para que la iglesia avance y camine y salga incluso del Imperio Romano fue Martín Lutero. Martín Lutero fue un protestante que profesó la palabra, o sea, descubrió la palabra de manera interna, ya que la tenían escondida, o sea, y él le abrió la vista al pueblo protestante. No obstante, hay muchas ramificaciones de la iglesia, pero una de las que perseveran con mayor poder a nivel mundial y global es la iglesia romana, la iglesia católica. Hay que ver también el por qué prevalece. En el tiempos de la persecución de los cristianos, sabemos que el Imperio Romano aún estaba dirigiendo y gobernando todo el pueblo, diríamos el Oriente, la parte del Oriente, pero tomó esa primacía en dominar la religión, porque entendía que por ahí también podía dominar al pueblo. Aunque luego llegaron otras reformas, la iglesia tomó ya una parte social, una parte donde está involucrada con el pueblo, y desde esos entonces hasta el día de hoy, aún con todo, no ha perdido el enfoque. El cristianismo, la iglesia, permanece el enfoque de Cristo, de la Trinidad, permanece el enfoque de lo que es la salvación, la santidad. O sea que dentro de lo que son los cambios, nunca puede cambiar el enfoque, nunca pueden cambiar la palabra real, porque tiene más poder la palabra que la misma iglesia. Pudiera cambiar la forma de predicarse la palabra, pero no la palabra tal y como el Señor la dejó instaurada. Y el objetivo que es cristocéntrica. Cristocéntrica. Así es. Sí. Y tomando la línea de mis compañeros, realmente, como dice el pastor, el principio bíblico nunca va a cambiar. Los tiempos nos han forzado a adaptarnos, tanto como usted decía, pero la palabra de Dios nunca va a variar. El principio bíblico, lo establecido por nuestro Señor Jesucristo, nunca va a variar. Es real, estamos viendo un tiempo de demasiado azote, modernismo, todo que de una forma u otra nos lleva a vivir la vida más rápido. Nosotros como creyentes en la fe, creyentes de Jesucristo, no hemos visto forzado no a variar el principio bíblico, sino a variar las formas. Y para responder usted sobre el tema de los jóvenes, ¿qué ha pasado? Y es un tema que lamentablemente no lo quieren hablar, pero ahora han separado los grupos cristianos hoy en día. Está el grupo moderno, que nos llaman los que estamos en libertad, el libertinaje, y está el grupo rabacucu, ortodoxo, a su máximo esplendor, rajatabla, radicales. Lo RT. Y hay un grupo céntrico que lo han olvidado.
Por si yo le digo ahora, ni soy ni rabacuco, ni soy del grupo que es liberal totalmente. Entonces, ese grupo céntrico se ha olvidado. Solamente la gente está enfocando en el rabacuco. Y tengo que decirlo, yo espero que esto se haga eco. Los rabacucos no han hecho daño a la iglesia. Han hecho mucho daño y se han viralizado, han usado las redes sociales incluso para dañar y tergiversar la palabra. Incluso van a grupos de redes, programas, entrevistas, que lo que hacen es que nos ponen en vergüenza. Entonces, es como dice, lo que nosotros tenemos que mantener es la centralidad de Cristo, de que Jesucristo vino, murió por la humanidad, entregó su vida por cada uno de nosotros. Y vuelve a redimir su pueblo. Sí, o sea, y que nosotros, la única manera de que esto nos mantenga es viviendo una vida de santidad. Y eso es lo que nos manda la iglesia, a vivir una vida honesta, a vivir una vida amando a tu prójimo, que es uno de los mandamientos principales que el Señor dio. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Sí. Así es. Eso es muy importante. Hay una referencia bíblica en Apocalipsis 3, donde el mismo Señor en la revelación a Juan le dice, habla a mis iglesias. Hay 7 iglesias a las cuales le habla. Y de las 7, a todas le habla de perseverar. El que persevera hasta el fin, será salvo. Promesas por la perseverancia. Dentro de lo que es el cristianismo está la perseverancia en la palabra, no en normas humanas de hombre, sino en la palabra. Lo que sea actualización por el tiempos modernos, estas luces son modernidad, sí, claro. todos los escenarios que podemos pastor, tener. Jesús hablaba en parábolas, o sea, las parábolas que él expresaban era acorde a su tiempo. A su tiempo. ¿Entiende? Entonces, dígame usted, después de tantos miles de años después de Cristo, la modernización, imagínate que Jesucristo había caminado en estos tiempos. O sea, las parábolas iban a ser adaptadas a este tiempo, a esta época. Pero lo que ustedes cuando dicen, el Señor hablaba o se dirigía a alguien en particular, lo hablaba partiendo de las circunstancias del momento. Para que se entienda. Exactamente, pero siempre animándole a que, tal y como decía el pastor, esa perseverancia en la palabra, ese sustento, ese fundamento, que sabemos que lamentablemente la iglesia en estos tiempos se ha apartado un poco. Lo ha cambiado mucho. Bueno, pero como este es un programa de política, vamos a hablar un poquito entonces del rol de la iglesia en la política moderna, en esta política que está resurgiendo en estos momentos. Bueno, tenemos casos recientes. El pastor Dio Astacio, que es el alcalde de Santo Domingo Este. Mi alcalde. Sí. Sí. Mira, lo tenemos. Yo incluso una vez participé en un podcast hablando acerca de políticos cristianos, que si la Biblia ha tenido de una forma u otra políticos en la Biblia. Bueno, mencionamos algunos, José, Daniel, que fueron gobernantes bíblicamente hablando. Y eso siempre se ha golpeado. Y dice, incluso una persona me escribió hace unos meses y me dijo, ¿cómo es posible que es pastor y es político al mismo tiempo? El político está tachado como hablador, como mentiroso, el que corrupto. no cumple, como corrupto. Digo yo, espérate. Dile, cálmate. Primero es hijo de Dios. Número 2, fue llamado por Dios como pastor. Y luego de eso decidió ser político. Yo entiendo que la política manchada, la que realmente no ha representado al dominicano, tiene que ser llena, número 1, de la palabra de Dios, que es la que sustenta a cualquier país en el mundo, y también de líderes cristianos auténticos, pero que también sean íntegros a la palabra de Dios. Pero, perdón, como tú dices, él recibió un llamado para ser pastor. Entonces, para ser político, también pidió permiso. Exactamente. A Dios para hacer esto, entiendo yo. O sea, eso no lo está haciendo así. Yo digo que no deliberadamente. No es permiso, porque realmente en el pueblo de Dios ha surgido de que hay políticos desde el principio de la creación, ¿verdad? Así es. Sí. Porque vemos muchos personajes bíblicos que surgieron a dirigir el pueblo, que eran reyes puestos por Dios, puestos por el pueblo. O sea, evidentemente, a pesar de que él sea cristiano y lleve el mandato de alcalde, hace un papel fundamental porque entrelaza lo que es la política y la religión. Y va muy de la mano, muy de la mano. Porque un político es tu poder servirle al pueblo a favor de la comunidad. O sea, evidentemente el trabajo que él hace lo hicieron muchos historiadores en la Biblia. O sea que... Mira, y en América Latina realmente y a nivel del Caribe, ya para el año 2018, el auge de políticos
con una formación y un fundamento cristiano Creció. Ha crecido. porque ha surgido la necesidad de que suba un hombre o una mujer con temor de Dios que pueda gobernar de manera justa. Y hay muchos precedentes. Mira, en Guatemala, Jimmy Morales, en Costa Rica, Fabricio Alvarado, aquí el pastor Carlos Peña, que quedó posicionado, sabemos, con su partido Generación de Servidores, Sí. la compañera de boleta de él, Nicauli de la Mota, también cristiana. Usted mencionó el caso del pastor Diego Astacio allá en la provincia, pero también tenemos a la pastora Altagracia, también tenemos a Johan Paulino, un reconocido cantante cristiano y con una formación cristiana que participaron en esta contienda electoral, porque muchas veces la iglesia se siente ajena a estos temas y prefiere quedarse del otro lado de la acera. Es un tema sensible para la iglesia. Exactamente, pero qué bueno si una mujer o un hombre de Dios puede asumir y desde esa posición, como lo hizo Daniel, como lo hizo José, provocar cambios positivos en la sociedad, de lo cual estamos ¿Sabe, hablando pastora, el día de hoy. qué tiene que pasar para que realmente un político cristiano marque la diferencia? Que su corazón esté entregado a Cristo por completo. Totalmente. Claro. Excelente. No, Así es. pastor, no podemos tener una persona que aparente serlo y que no lo sea. Claro. Necesitamos una persona que realmente sí lo sea y que su testimonio Hable de él. hable de él. Totalmente. O sea, no podemos decir a voz en cuello, sí, es un seguidor de Cristo porque le cree a Cristo. No, seguidor de Cristo porque también obedece sus mandatos, obedece su De hecho, palabra. tiene un compromiso mayor cuando asume un cargo político, Siendo porque que, como claro, dice Pablo, somos cartas somos cartas leídas leídas. en Así este es. mundo. O sea que el compromiso es mayor. Tenemos que entender que el significado de política es el arte de bien gobernar. Sí. Así O sea, es. y el ejemplo más, diríamos, más supremo de bien gobernar se llama Dios. Dios nos enseñó a bien gobernar, Sí. el bien común. Incluso para gobernar nos dio leyes para nosotros poder convivir juntos, pero bajo una gobernanza de Dios. Luego entonces los hombres tomaron esa también gobernanza. Dios puso reyes, pero reyes calificados. Así es. Y los que no fueron calificados fueron destituidos. Sí, totalmente. Y vemos en el día común, vemos cómo está pasando la política de Donald Trump en Estados Unidos. Trump tiene principios cristianos Sí, muy fuerte. y muy fuertes. Ujú. Y Trump está en contra de todas esas nuestros movimientos progres que están prácticamente destruyendo nuestra sociedad. Así es. En Estados Unidos, si nos vamos unos 20 años atrás, Estados Unidos tenía la Biblia como centro en las escuelas. Después que todo esto fue quitado, vinieron un sinnúmero de acontecimientos diabólicos, macabros, de asesinatos que no se pueden controlar. Entonces necesita el político meter a Dios dentro de su gobernanza. Totalmente de Nayib acuerdo. Bukele es un ejemplo. Sí, Nayib Ha, también ha es hecho otro un ejemplo. trabajo extraordinario, pero él pone a Dios siempre en lo alto, en lo primero. Así es. Así O sea, es. no es malo ser político, lo malo es ser un político secular. Si somos cristianos, primero está Dios, luego entonces está la política. Hay que hacer la diferencia, porque que hacer la también diferencia. la Biblia nos llama a no ser piedra de tropiezo. Exacto. Permítanme citarle lo que dice en el libro de Proverbios 31, 8, 9. Dice: habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos. Garantiza justicia para todos los abatidos. Si hablas a favor de los pobres e indefensos, asegúrate de que se haga justicia. La iglesia está llamada a defender a aquellos, Hacer justicia. a hacer justicia social. La iglesia no está llamada a quedarse aparte en los temas políticos, porque los temas políticos inciden en la iglesia. Claro. Sabemos lo que está pasando ahora mismo aquí con el Código Penal, lo que Sí, está pasando, claro. las 3 causales. Pero sabemos lo que está pasando con esta ideología de género que está avanzando de una manera Afectando mucho a nuestra abrumadora. Necesitamos líderes políticos. Entre para que otras tengan- cosas que pudiéramos citar, pero tal y como te dice, necesitamos líderes políticos que hablen por un pueblo que no puede ir a hablar por sí Pastora, solo. pero líderes políticos comprometidos con la palabra. Así es. Pero a Claro. un nivel, mira, y es muy lindo esto, y lo siento de parte del Espíritu de Dios decir esto, los políticos cristianos que ya tienen un cargo, tienen que realmente defender la palabra de Dios con criterio e integridad. Así es. Porque, míreme, lo que está pasando ahora no se compara con lo que va a venir dentro de los próximos años. Así es. El otro día yo vi un video de una persona que se autopercibía caballo. Impresionante. Eso es poco. Pero yo he visto de todo. De todo, o sea, pero tú pones a verlo y tú dices, ¿a dónde va a correr el mundo?
La gente está tomando una identidad de algo que realmente está lejos de Dios. La Ese es el falta problema. de Es como Dios falta en de su Dios. corazón. Es como decía Totalmente. Estanislao una canción, qué triste ver la humanidad como se aleja de Dios. O sea, el alejarnos de Dios nos lleva a creer en cosas que no tienen ningún sentido. El hombre maltrata su cuerpo, el hombre castiga, Totalmente. el hombre no tiene Destruye piedad del su otro, familia. porque las leyes de Dios no están en él. Cuando el hombre no quiere las leyes, vive en una anarquía y eso impide que Dios entre, porque también se resiste a creerlo Exacto. y se resiste a someterse a ese orden. Entonces, ese es un problema. Y ante este tema también que está muy de moda del matrimonio igualitario, ¿cómo ha respondido la iglesia? Bueno, la iglesia, La iglesia siempre tiene un solo, porque Una la palabra línea. lo dice, una sola línea. Una sola No, yo, No aceptamos. yo sé que de una forma u ninguna otra el manera. motivo de la pregunta es que lo podamos expandir un poquito más. Sí, claro. Porque es lamentable, hemos tenido personas que inclinado a una fe que han dicho abiertamente los apoyo. Y no es por echarle más leña al fuego, hasta han tomado textos bíblicos como la relación de amistad, ¿verdad?, de David Jonatán, distorsiones, No, como, distorsionan todo. como el criado del centurión. Pero no A su no queremos favor. entrar por ahí, ¿verdad? Lo Porque- distorsionan a su favor. A su favor. Por favor. Porque quieren, de una forma u otra, que sus beneficios económicos crezcan con esa comunidad. Ajá. Y es totalmente aborrecido y abominado por Dios. Sí. Recuerden que Sodoma y Gomorra fue destruida por eso el mismo. acto de homosexualidad que había. Pero es tan evidente que los mismos que querían matar a Lot Ajá. querían vivir con los ángeles. Querían vivir con los ángeles. Sí, esos mismos. Es algo que una los mismos locura, ángeles una dijeron, abominación. Lot, sal de aquí que vamos a Y destruir hay que eso". tomar también como punto de referencia que el mismo Señor Jesucristo criticó el sistema sin sumarse a esos antivalores Ujú. de aquel entonces. Ujú. Lo criticó desde su postura como hijo de nuestro Señor Dios, Exacto. pero no se sumó a aquello. Mira, yo tengo dos hijos, un varón y una hembra, y yo les digo, ustedes ven esas cosas, las respetan, pero no las comparten. Claro. Dios creó hombre y mujer. Hombre y hombre, mujer y mujer no pueden procrear. Así es. Entonces, ¿qué va a Así es. pasar con la humanidad? Sí. Va a Por desaparecer. ahí. Desaparecer totalmente. Esa es la idea de la élite, desaparecer, disminuir. Satanás la vino, población. Satanás vino a varias Utilizan cosas, Y matar, atacar la destruir. familia, atacar la adoptar. familia, todo eso. Miren, los cimientos de Roma, en aquel entonces fueron movidos por el poder del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo de Dios está aquí con nosotros en Sí, este amén. momento. Claro que sí. Ujú. Como cristianos, desde la posición donde Dios nos ha llamado, lo que tenemos es que seguir haciendo lo que nos Totalmente. llama la palabra a hacer. Claro. Portadores de buenas nuevas. Ir donde aquel que no tiene esperanza. Donde aquel que, como usted dice, el día de hoy se cree que es un caballo Ujú. porque ha perdido la identidad que Dios puso en él. Así es. Señores, miren, la salud mental está acabando aquí con la vida de los seres humanos. Y eso, la iglesia no está exenta de eso, de la depresión, de situaciones económicas, porque a veces entendemos que eso no puede llegar a la iglesia. Así es. Sabemos lamentablemente de algunos pastores incluso que hasta se han quitado la vida, lamentablemente, por la presión. Porque la iglesia, de cierto modo, se ha sumado aparte de lo que está vendiendo el sistema. Ujú. Y por eso ustedes también, como usted planteaba en principio, estimado hermano, como usted planteaba en principio, que hay un sinnúmero incluso ahora de ideologías Ideología. y corrientes Le ha religiosas puesto nombre al que tú no programa. sabes si es mejor persistir en el mundo o sumarte a eso. Sumarte Sí, a eso. sí. Y eso le ha hecho tanto daño que ha corrompido la iglesia totalmente. Así es. La ha separado. Y por eso hablábamos ahorita del pentecostal, Ujú. hablábamos también del rabacuco y hablábamos también de que el que se mantiene céntrico. O sea, ama mi palabra, respeta mi mandamiento, sígueme y valora la santidad de Cristo. Lo que pasa es O sea, que, nos la gente, mantenemos que hay un firmes, iglesia. grupo de nuestros hermanos cristianos que mejor prefiere reprender un demonio que pagar una cita psicológica. Sí. Exacto. Así Lamentablemente. Cuando es una realidad. Cuando no es realidad. Y vemos también que en el caso, por ejemplo, de pastores, hay pastores que son libres a la clara, son Sí, 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 homosexuales. sí. Sí, sí. Y vi uno hace poco en Estados Sí, Unidos en que Estados se, Unidos se ve mucho. se Sí, casó en Estados Unidos, uno con otro, en Brasil hay una cantidad de iglesias Brasil hay abiertamente muchas iglesias. homosexuales. tremendamente. Pero oye, también tenemos otros casos extremos. Se entregan de lleno por completo a la obra del Señor, que no está malo. Sí, Quiero sí, sí, sí. aclarar eso. Y después, entonces después. Pero descuidamos la familia, descuidamos los hijos. ujú.
Y el Señor nos llama que los primeros que tenemos que pastorear, en el caso de los que son pastores, es nuestra familia. Porque usted puede pastorear una iglesia, ser grande, una mega iglesia, pero si su familia se pierde, Se descuida la al final, familia. ¿qué sucedió, pastor? El primer No, ministerio pierde dos veces. es la familia. Exactamente. Totalmente. Eso es un mandato establecido por Dios. Usted Y- tiene que cuidar su familia, su entorno. Entonces, luego la iglesia. Y es algo que se ha perdido mucho en estos días, el tema de la familia. Yo estaba escuchando un programa esta mañana que decía que en las escuelas públicas mandan a llamar a los padres por algo de los hijos y los padres no van, no se presentan. Entonces le han entregado los hijos a la educación cuando no es así. Las escuelas están para enseñarle de historia, cómo hacer sumas, restas, para defenderse en una profesión, para aprender, para ser un ciudadano culto, pero no para cuidar los hijos, no para enseñarle valores. Sí. Claro. Lamentablemente. Hay un tema con uno de los jóvenes que fueron muy prominentes hace unos años, Jota, un cantante. Sí. un Sí, niño. Ay, sí. sí. Un tema Brasileño. que de verdad Estremeció a toda la que cristiana. Y él lo vi justificando su acción, diciendo que un pastor abusó de él, de que hay muchos que no están, que aparentan. Y yo creo que eso es un daño que le está haciendo al evangelio, porque tú no puedes justificar tu actitud aberrada, fuera, desviada, por un pastor que cometió también errores. Que un Entonces, hombre. un hombre también. Entonces, el mensaje es que el hombre tiene que ver a Cristo y ver la palabra. Nosotros podemos cometer errores. Tratando de ser santos, Así podemos es. cometer errores. Claro. Pero No seguimos han batallando. entrado a todos en el mismo paquete. En el mismo Sí. paquete. Dese cuenta. Los Los casos- pastores de ahora también, Sí, que sí. han cometido Los casos actos. que hemos tenido Reciente. recientes de los pastores con los temas aquellos, que es un tema sumamente delicado. Muy ¿Qué, delicado. ¿Qué pasa? Y tomo el ejemplo, vamos a tomar el ejemplo así de Diego Astacio. Diego Astacio, como político, en el cargo que tiene que dar cada tiempo que un reporte Ujú. de lo De que ha todo, hecho, de de todo. todo lo que ha hecho, de todo lo que ha podido lograr. ¿Y cuál ha sido el problema de muchos pastores en este tiempo? Que no tienen a nadie a quien dar reporte. Ah, eso sí. No Yo tienen No quien son lo líderes, audite. no tiene que lo Los audite. concilios están interviniendo incluso Sí, ahora. ahora- Después del caso que pasó con un pastor Sí. que abusaba Sí. dentro de la iglesia, entonces ahí es que está interviniendo. Mira, los Amada, hay un concilios. tema tan delicado con eso, porque yo decía, hablaba con mi esposa en días pasados y decía, ¿dónde estaba el discernimiento de espíritu de los que se están congregando? Sí. Pero no solo eso, Como a mí. Ajá. hermano. Usted sabe también lo que está pasando. Hay un sinnúmero, como decía ahorita, Así ahora, es. de denominaciones religiosas Impresionante. que cuando un Demasiado. hermano siente que, Una que no marquesina, se lleva 5 bien con sillas, el sí, sí, líder me voy. o con el pastor, me voy en rebeldía, Una marquesina, abro 5 una sillas, obra, una carpa. o me voy a otro lugar, Blanco. o me voy a otro Otra lugar provincia o que algo. me reciben, pero no saben en qué condición yo salí de No. De mi La iglesia. madre- mire. Y la gente le Sí. cree nada más porque habla o habla duro Porque habla o hasta en dice lengua. habla No, en lengua. sí, Habla en sí. lengua, Yo Tiene empieza a denuedo en lo notar. que expresa. Claro, Sí. yo digo en la iglesia, señores, nada más hay que ver, un líder tiene primeramente que ser oveja. Así es. Si 100%. no fue oveja, si nadie lo dirigió o abandonó al que lo dirigió o no se congregó, no se mantuvo fiel a ese, no puede dirigirme. Pero Y eso- el llamado son- del puede dirigirme. pastorado es un Sí. llamado muy delicado. Muy delicado. Un llamado por Muy Dios. delicado. Sí. Ahora se han levantado una ola de pastores. Se soñaron. Profetas. No, lo que pasa fue que ellos Que han- comieron que han- carne no, la es noche que- antes y soñaron con es con que una congregación. estos- Piensan en colmado. Sí. Estos son los verdaderos tiempos modernos Sí, claro. que se está Eso es lo que viviendo, está pasando. porque Vienen tiempos peores. antes sí, y era un llamado, es un llamado de Dios, pero había que estudiar Sí. teología Claro. para ser Yo me pastor, acabo- Tener me el acabo llamado. de graduar. Yo pasé Tener el por- llamado. por el Sí. seminario de mi concilio. Bueno, ahora justamente hace aproximadamente un mes se recibió un grupo y yo me gradué ahí porque recuerdo que cuando llegué al Concilio Metodista Libre, mi pastor de ese entonces, que ya partió con el Señor, cuando vio el liderazgo, tanto en mi esposo como en mi persona, sabiamente se acercó y dijo, miren, ustedes tienen condiciones, siento de parte de Dios, vamos a orar. Me gustaba siempre eso de él. Vamos a orar, pues oramos. Yo mismo inicié el seminario y dije que solamente iba a ser el nivel 100 de liderazgo. Gracias a Dios lo terminé ya para la obra de Dios. Amén. Pero nuestro concilio tiene ese seminario y te va
preparando de manera gradual, te va dando un seguimiento. Exacto. No le voy a decir que no pueda suceder un caso aislado, porque como decía el pastor, somos carne. Sí, somos claro. Humanos. Ahora bien, yo misma he asumido la actitud de que con esos casos, como esos pastores que hemos visto, lloro. No ya. empiezo No, eso es a lo que no atacar nuevos corresponde. comentarios en las redes, no, lloro. Y le pido al Señor que ni mi familia, ni mi persona propia podamos caer en un pecado así. Porque muchas veces el pastor se pone en un ideal tan grande como que no, somos seres humanos seres con humanos. emociones, Así es. fallamos, pero cada día tenemos que reconocer que tenemos que pedirle perdón a Dios y dejar que Él sea quien guíe nuestras vidas. Así es. Bueno, ya este programa está terminando, pero no quiero despedir sin que antes cada uno de ustedes diga en qué iglesia se congrega para que si alguien quiere visitarles que pueda dirigirse. Pastora Francia, por favor, primero usted. Gracias. Somos del Concilio Metodista Libre, como decía en principio. Nuestra iglesia está en Alma Rosa Primera. Estamos a las órdenes. Ya dejaremos nuestro número en este programa. Y gracias realmente por lo que se ha hablado aquí. Cristo viene. Sí. No manera es muy una edificante. fábula. Cristo viene y tenemos que seguir predicando ese evangelio de salvación y de amor que mucha gente está necesitando. Amén. Pastor. Ok, mi nombre es Abner Báez, pastor de la iglesia misionera Manada Pequeña, también así es el concilio, Ujú. ese es su nombre. Estamos ubicados en San Carlos, la calle Caracas, estamos al lado del Club de Villa Francisca, estamos a su orden allá. Gracias, Elizabeth. Así es. Mi nombre es Elizabeth Mazara. Fui más de 4 años pastora juvenil en mi iglesia del Concilio de Dios en la urbanización Mi Hogar. Ahí estamos a la orden. Y cualquier joven que necesite consejo, puede que suscribirse, hablar con nosotros, que estamos dispuestos a orar. Amén. Mi nombre es Gregory Díaz, soy perteneciente del Ministerio Cristiano El Amor de Dios Sana ADS. Ahí también estoy como ministro y fundador también de la congregación en la calle Los Palmeros, en la calle del Club de Aduana, Santo Domingo Este. Mis pastores Lincoln Almanzar y Marixa Germán. Yo me congrego en la iglesia Ríos de Restauración y Avivamiento en la Rómulo Betancourt en Bellavista. Yo soy Iderlisa Castillo, gracias por acompañarnos. Recuerden seguirnos, suscribirse y compartir este programa que también es un mensaje para todos nosotros. Hasta la próxima. Esto es Ecopolítica. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Recuerda suscribirte, activar la campanita, dale like y compartir.